Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 489. Como patriarca de una familia Shen tan numerosa, y Shen Aoting es el primer hijo de la familia patriarcal, si no hay accidente, en el futuro la posición de patriarca de la familia Shen también será la de Shen Aoting en muchos años. Dentro de muchos años, será de Shen Aoting. Y el joven Shen Aoting estaba tan lleno de vigor. En los primeros 30 años de su vida, siempre había creído en una cosa. Si fuera lo suficientemente fuerte, podría controlar su propio destino. Esto es lo que pensó y esto es lo que hizo. Incluso en retrospectiva. En ese momento, era como si tuviera una energía inagotable, como si fuera una máquina de movimiento perpetuo que nunca se quedaría sin energía. Trató desesperadamente de afilarse y fortalecerse. Al final, después de años de arduo trabajo, Shen Aoting se convirtió en el líder más destacado de toda la familia Zong. Y fue en este momento, cuando Shen Aoting sintió como si hubiera tomado el control de su destino. En cambio, ese evento sucedió de repente. Era como si su cómoda vida se hubiera visto interrumpida de repente, y Shen Aoting se sintió presa del pánico y abrumado. Tanto es así que acabó teniendo que recurrir a mucha medicación para poder dormir tranquilo. Desde entonces, Shen Aoting ha cuestionado cada vez más sus propios puntos de vista. Ya era tan poderoso, pero ¿por qué todavía era incapaz de controlar su propio destino? En cambio, eran otros los que podían cambiar tan fácilmente su propio destino y el de su familia. Shen Aoting se puso triste y se llenó de ira, no sé cuánto tiempo tomó, pero Shen Aoting regresó lentamente de sus pensamientos pasados. Se dio cuenta de que cuando estaba recordando, inconscientemente había usado demasiada fuerza en sus manos, y sin darse cuenta rompió la mesa de café de mármol en sus manos. Shen Aoting miró a su alrededor y rápidamente recobró la compostura, todavía con una mirada imperturbable. Estaba en condiciones de ocultarse, tanto su alegría como su ira. Tras su llegada a esta bella ciudad mediterránea, todo empezó a disimularse. La cálida brisa del mar. Gradualmente, trajo los pensamientos de Shen Aoting a una época lejana hace muchos años. Recordó que él y la madre de Jian Bao se habían conocido en un día lo suficientemente cálido, junto a un lago con brisa. Los dos se habían conocido a primera vista. Tuvieron una buena charla y terminaron enamorándose poco después. Shen Aoting todavía recuerda que después de que anunció su amor por la madre de Jian Bao, su propio padre se opuso firmemente a él. Pero su padre tenía razón en objetar. La familia Shen era peligrosa, tan peligrosa como un remolino de corrientes en el océano que podría tragarse un barco enorme, y la madre de Jian Bao era tan normal que obviamente no era diferente de un remo en este peligroso remolino. Incluso su propio padre afirmó una vez que la madre de Jian Bao no viviría con la familia Shen durante más de 3 años y se iría por su propia voluntad. Esta fue la predicción de su propio padre, y también fue la inferencia común de toda la familia Shen. Después de todo, estaba claro para todos. Qué difícil era vivir entre esta familia. Tenías que enfrentarte a las lanzas desde dentro del clan. Tienes que luchar contra la codicia de las ramas externas de la familia Shen y la curiosidad de las fuerzas de todas las formas y tamaños. Pero, ¿cuál es el resultado final? Estaba claro. Su propio padre estaba equivocado, toda la familia Zong estaba equivocada. La madre de Jian Bao no solo perseveró al final. E incluso agregó un nieto primogénito a la familia Shen. Era el día de la luna llena de Jian Bao y el día más feliz para toda la familia Zong. Y fue también ese día, en ese momento, que el cielo cambió abruptamente y la familia Zong estuvo a punto de caer. Para el padre de Shen Aoting, estaba claro que, después de todo, la fortuna de la familia Zong estaba a punto de agotarse. En ese momento, pensó en su nuera, la madre de Jian Bao. Le dijo a la madre de Jian Bao que se llevara a Jian Bao, que tenía solo un mes, lejos de la familia Zong, lejos de Chu Jian, y que nunca regresara. Quizás en ese momento, este venerado maestro de toda la vida sintió que la familia Shen no sobreviviría a este desastre. Shen Aoting se secó un puñado de lágrimas del rabillo de los ojos, tratando desesperadamente de ocultar sus emociones, pero no importa cuánto trató de contenerlas, las lágrimas no pudieron evitar que brotaran.
Un héroe también puede derramar lágrimas, justo antes de llegar al punto de la tristeza. Los labios de Shen Aoting se abrieron con dificultad y se susurró a sí mismo. 72 bocas. Las palabras de Shen Aoting no cayeron, su mano derecha apretó el puño feroz se estrelló contra la mesa de mármol que, naturalmente, parecía agrietada. La mesa de piedra se convirtió instantáneamente en una masa de escombros con el sonido de bang. El sonido fue tan repentino que sorprendió a los guardias de la villa. Casi al instante, 7 u 8 hombres vestidos de blanco salieron corriendo de todas las direcciones y se acercaron directamente al lado de Shen Aoting. Señor Shen, ¿qué está pasando? Un hombre preguntó alerta, y sus ojos se cruzaron de vez en cuando por todos lados. Shen Aoting aplaudió, se levantó lentamente y dijo: Nada, esta mesa está rota, deberías encontrar a alguien que la limpie. Después de que terminó de hablar, Shen Aoting caminó directamente a la villa, dejando a algunos guardias detrás de él mirándose con incredulidad. Y media hora después, en un aeropuerto en las afueras de la ciudad, un avión privado liviano voló hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. Capítulo 490. Chu Jian, en la villa privada de Shu Tianlin. Lo que sucedió en la compañía de Ye Yunjie hizo que Shu Tianlin se sintiera humillado. Por primera vez en su vida, una mujer lo había amenazado con un cuchillo. Si tal cosa saliera a la luz, su reputación como el hijo de la primera familia en Chujian probablemente se vería empañada. Shu Tianlin vagaba de un lado a otro en la sala de estar de la villa, cuanto más recordaba lo que acababa de suceder, más molesto se sentía. Y cada vez que se sentía irritado, copiaba casualmente un objeto y lo hacía pedazos. Maldita sea, espérame, tarde o temprano pagaré todo esto. Shu Tianlin encendió un cigarrillo y soltó el encendedor con indiferencia. Y en ese momento, un estallido de aplausos vino de repente detrás de Shu Tianlin. Shu Tianlin se sorprendió por los aplausos y agarró ferozmente un objeto con la mano y lo apuntó en la dirección de donde provenía el sonido. Jaja. Lo que acaba de suceder fue realmente molesto. Un hombre grande en el pasillo, siendo inmovilizado por una mujer. Suplicando misericordia como un perro, yo también me sonrojo por ti. El hombre se rió entre dientes. Shu Tianlin miró al hombre y su guardia no pudo evitar bajar un poco, arrojando casualmente las cosas en sus manos a un lado y diciendo con desdén: ¿Crees que esto es gracioso, no? ¿Cómo entraste? Un guardia de seguridad afuera y la puerta de mi habitación está cerrada. Después de que Shu Tianlin dijo esto, de repente sintió un indicio de que algo andaba mal y rápidamente miró al hombre con una cara horrorizada y dijo nerviosamente: ¿Cómo sabes acerca de esto? Esto, solo ahora, pero solo 3 de nosotros estábamos presentes. Tú. Shu Tianlin inmediatamente sintió una pizca de horror, porque justo ahora, cuando fue coaccionado por Ye Yunjie con un cuchillo, estaba claro que solo él, Jian Gao y Ye Yunjie estaban presentes, no había forma de que nadie más pudiera saberlo. Entonces, ¿cómo lo supo este tipo? ¿Podría ser que tuviera clarividencia? ¿Y cómo apareció este tipo de la nada? Tanto es así que su presencia aquí no había alertado a los pocos guardias de seguridad fuera de la villa y al sistema de seguridad que había instalado fuera de la villa. Pensando en esto, Shu Tianlin se volvió cada vez más curioso y nervioso por este hombre frente a él. Porque este hombre no solo era un fantasma, sino que también parecía saberlo todo. ¿Podría ser impredecible? ¿O quizás podía leer la mente? El hombre se rió y caminó hacia la vitrina sin ver nada. Cogió una botella de vino tinto, se sirvió un vaso y lo probó antes de decir: ¿Qué, te sorprende cómo lo sé? Oh, yo, en todas partes. Con estas últimas palabras, este hombre habló con una sola palabra, y sus palabras tenían un poco de dominio real. Esta persona no era otra que Zhang Xiangyu. Se sentó en el sofá de cuero de la casa de Shu Tianlin con su copa de vino, cruzó las piernas y dijo: Hace poco me entregaste, ¿no? Después de que terminó de hablar, los ojos de Zhang Xiangyu miraron a Shu Tianlin de manera rígida, y sus palabras en ese momento eran como interrogarlo. Esto puso nervioso a Shu Tianlin y se apresuró a explicar.
Yo, en realidad solo, lo hice para salvar mi vida, esa mujer me puso un cuchillo en el cuello, si no le di una palabra honesta. Cuenta, quién sabe cuáles serían las consecuencias, sin mencionar que si tuviera un accidente, su plan no recibiría un impacto también. Shu Tianlin fingió calma y esbozó una sonrisa. En su corazón, estaba desesperado porque la otra parte supiera que tenía una razón para hacerlo. Zhang Xiangyu miró a Shu Tianlin con indiferencia por un momento, su rostro permaneció inexpresivo y no se movió, pero aún así, Shu Tianlin todavía sintió una brisa fresca correr por su cuerpo, como si fuera a quedar congelado en ese momento. Miró la expresión fría de la otra parte, ya no podía reír, y apresuradamente dijo nerviosamente de nuevo, realmente no era mi intención, estaba demasiado asustado, esa mujer era mucho más poderosa de lo que pensaba. Tenía miedo de que si no le daba una cuenta honesta, ella realmente me haría algo. El tono nervioso de Shu Tianlin se tensó, y su cuerpo tembló involuntariamente, con algunos tonos suplicantes, Realmente sé que estoy equivocado, por favor déjame ir, te prometo que no volverá a suceder, ¿de verdad? La otra parte solo una mirada. Fue suficiente para asustar a Shu Tianlin y pedirle perdón amargamente. De repente, Zhang Xiangyu resopló de risa, la sensación, como si se estuviera burlando de un payaso cómico, riéndose salvajemente de Shu Tianlin. Ja 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 ja, mírate, ve a mirarte tú mismo. ¿Dije algo? Jaja, qué gato tan asustado, ¿por qué encontré a alguien como tú con quien trabajar? Zhang Xiangyu no ocultó en lo más mínimo el desprecio de su corazón por Shu Tianlin. Todo resultó ser dicho. Después de reír por un rato, dejó de reír y continuó. Olvídalo, solo estaba bromeando contigo, así que, ¿qué pasa si me rindes? ¿Tengo miedo de eso? Incluso si me abandonas, ¿qué pueden hacerme? Oh, es imposible, es un montón de basura. Al igual que tú, son solo un montón de bolsas de vino. Las palabras de Zhang Xiangyu primero hicieron que Shu Tianlin soltara un largo suspiro de alivio, pero luego no sabía si debería llorar o reír ante esas palabras. Es cierto que las palabras de Zhang Xiangyu fueron tan desagradables que incluso hicieron que Shu Tianlin, quien fue educado tan bien que nadie se atreviera a contradecirlo, se enojara y rascara su corazón. En todos sus años, casi nunca había conocido a nadie que se atreviera a insultarlo de esa manera y no se evitara en lo más mínimo. En su corazón, Shu Tianlin estaba realmente enojado, porque Zhang Xiangyu lo estaba tratando así, sin tratarlo completamente como un ser humano. Pero lo que lo enfureció aún más fue que a pesar de que estaba molesto e incluso tenía la intención de matar a este tipo desenfrenado frente a él ahora, todavía estaba indefenso y ni siquiera se atrevía a contradecirlo. La razón fue simple. Shu Tianlin sabía exactamente lo poderoso que era este hombre. Pudo derribar el proyecto City South sin un sonido, por lo que probablemente no le costaría mucho esfuerzo estropearse. Así que este tipo de persona, uno no podía permitirse el lujo de meterse. Es como el dios de la muerte, solo obedécelo y ve en contra de su voluntad. Él puede matarte en cualquier momento y en cualquier lugar. Shu Tianlin estaba tan avergonzado que se rió conmigo y dijo. Oh, sé que me estás tomando el pelo, yo también estaba bromeando contigo. Vamos compañero, ¿cómo puedo tener miedo? Bueno, cállate. Antes de que Shu Tianlin pudiera terminar sus palabras, de repente el rostro de Zhang Xiangyu se hundió e interrumpió con frialdad las palabras de Zhang Xiangyu, no me gusta escuchar tonterías. Shu Tianlin inmediatamente cerró la boca y no se atrevió a decirle una palabra más. Inmediatamente después, Zhang Xiangyu dijo. Esta vez te atreviste a renunciar a mí, de hecho, podría haberte matado por esto, pero todavía tienes algo de valor de uso, así que te mantendré por ahora. Quiero vengarme de Ye Yunjie, hay una buena oportunidad para eso en este momento, estoy aquí hoy para hablar contigo al respecto. Capítulo 491. Shu Tianlin murmuró algo por la comisura de su boca y rápidamente dijo. ¡Qué buena oportunidad! Dime rápido, simplemente quiero matar a esa mujer fea ahora, maldita sea, en todos estos años, nadie se ha atrevido a amenazarme con un cuchillo.
Si tuviera la oportunidad, devolvería esta humillación 100 veces más. Xu Tianlin mostró su incomparable entusiasmo por las palabras de Zhang Xiangyu, por supuesto que odiaba un poco a Zhang Xiangyu en su corazón, pero por supuesto sabía que no debía hacer nada a los demás, así que tuvo la oportunidad de vengarse de Ye Yunjie. Eso, naturalmente, no estuvo mal. Lo primero que puede hacer es descargar su enojo con Ye Yunjie, junto con el enojo que ha acumulado en Zhang Xiangyu. Zhang Xiangyu hizo una pausa y sacó directamente algunos trozos de papel. Tirándolos al suelo frente a él, échales un vistazo. Xu Tianlin estaba desconcertado por esta acción, obviamente, esta era la otra parte humillándose nuevamente. ¿Había arrojado algo frente a él para poder bajar la cabeza frente a él para recogerlo? Por este compañero suyo, Xu Tianlin realmente se sentía cada vez más aborrecible. Este hijo de puta realmente no se trataba a sí mismo como un ser humano. Pero al final, Xu Tianlin solo se atrevió a quejarse en su propia mente. Miró los trozos de papel en el suelo y vaciló por un momento, pero aún así se acercó obedientemente y se inclinó para recoger las cosas. ¿Qué es esto? Xu Tianlin miró la cosa con una expresión curiosa, pero después de mirarla, frunció el ceño por completo. Fue porque se sorprendió al descubrir que estas pocas piezas de material, que eran completamente de papel blanco, no tenían ni una sola palabra. ¿Ah? ¿Cuál era la situación? Xu Tianlin estaba un poco confundido. Pero justo cuando estaba aturdido, Zhang Xiangyu, que estaba sentado en el sofá, de repente estalló en una risa salvaje una vez más. Ja 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 ja. Xu Tianlin todavía estaba un poco inseguro. Se rascó la cabeza y miró la sonrisa llena de burla de la otra parte, claramente confundiéndose aún más. ¿Qué quieres decir exactamente? Xu Tianlin frunció el ceño y preguntó con cierta vergüenza. Pero Zhang Xiangyu no le respondió, todavía se reía como un maníaco, y se reía y se señalaba a sí mismo al mismo tiempo. Esta vez, Xu Tianlin entendió lo que quería decir la otra parte, e inmediatamente se puso furioso, rechinando los dientes con odio y silbando furiosamente, ¿estás jugando conmigo? Zhang Xiangyu todavía no le dio la oportunidad, riendo sin parar. Pero era obvio que la otra parte no lo negaba, casi como si ya hubiera aceptado que solo estaba bromeando con Xu Tianlin. Esto enfureció aún más a Xu Tianlin, y rompió el papel blanco en pedazos con una mano. Fue negativo. En voz alta, dijo. ¿Crees que es gracioso que esté actuando como un 250, verdad? ¿Tienes una puta idea de verte como un ser humano o no? ¿Qué diablos? ¿Quieres decir? Incluso si soy un maldito idiota, todavía tengo dignidad, ¿de acuerdo? ¿Estás jugando conmigo así? Xu Tianlin estaba completamente furioso, de lo contrario, no se habría atrevido a decirle estas palabras a Zhang Xiangyu de todos modos. Pero lo que hizo que Xu Tianlin se sintiera aún más disgustado fue que no importaba lo enojado que estuviera, no importaba cómo cuestionara a Zhang Xiangyu, la otra parte actuó como si no lo escuchara, ignorando sus palabras y tratándose a sí mismo como si no fuera nada. En absoluto. ¿Cómo podía él, que estaba acostumbrado a estar arriba, aceptar semejante resultado? La sensación de ser ignorado y despreciado era tan insoportable como si lo estuvieran desollando. Xu Tianlin no pudo soportarlo más. Con un feroz levantamiento de su pierna, pateó la mesa de café frente a él. En ese momento, uno de los pies de Zhang Xiangyu estaba sobre la mesa de café. La mesa de café se cayó y el pie de Zhang Xiangyu se salió de su lugar. Cayó pesadamente al suelo. Esta vez, la sonrisa sarcástica en el rostro de Zhang Xiangyu finalmente se detuvo y fue reemplazada por ira. ¿Estás buscando la muerte? Zhang Xiangyu finalmente respondió a Xu Tianlin, luego se levantó violentamente y acercó infinitamente su rostro a Xu Tianlin. El aura feroz en su rostro incluso hizo que Xu Tianlin sintiera un tinte de frialdad. Pero su dignidad estaba siendo pisoteada en el suelo como un trapo. Xu Tianlin también estaba completamente enfurecido, no se inmutó en lo más mínimo y se enfrentó a Zhang Xiangyu directamente. ¿Me obligaste a hacer todo esto? ¿Me tratas como un ser humano? Zhang Xiangyu de repente soltó una carcajada.
2 palabras escupieron débilmente de su boca, no. Inmediatamente después, Zhang Xiangyu ni siquiera dejó tiempo para que Xu Tianlin reaccionara antes de patear violentamente. Esa fuerte patada aterrizó directamente en la parte baja del estómago de Xu Tianlin, enviándolo directamente a volar a 5 o 6 metros de distancia hasta que se estrelló contra la pared. En ese momento, Xu Tianlin sintió como si su cuerpo estuviera a punto de ser destrozado, su cuerpo sufría un dolor inmenso y, después de aterrizar en el suelo, luchó. A Zhang Xiangyu no le importó esto y caminó directamente hacia Xu Tianlin, lo levantó por el cuello y lo miró con una mirada fría. Él dijo: «Tienes razón, a mis ojos, nunca te he tratado como un ser humano. Oh, ¿piensas demasiado de ti mismo? ¿Qué tipo de cosas eres? ¿También eres digno de llamarte mi socio? Déjame ser honesto contigo. A mis ojos, desde el principio hasta el final, solo te he tratado como a un perro. Peor que un perro, una basura como tú, mientras yo esté dispuesto, puedo aplastarte hasta la muerte con una mano en cualquier momento». Mientras Zhang Xiangyu hablaba, su otra mano apretó el puño y lo estrelló contra Xu Tianlin con un bang. La patada en ese momento había disipado por completo la ira en el corazón de Xu Tianlin, y podía sentir claramente que había recibido una lesión interna considerable. Ahora, frente a este golpe, solo un pensamiento vino a la mente de Xu Tianlin. Había terminado. Xu Tianlin cerró los ojos con fuerza, como si estuviera esperando ser sentenciado a muerte, esperando que el puño de Zhang Xiangyu se rompiera. ¡Bum! Hubo un sonido fuerte, y Xu Tianlin sintió como si ese sonido hubiera arrojado una bomba en sus oídos. Luego hubo un sonido de polvo y tierra volando, y también ladrillos y escombros salpicando por todas partes. Xu Tianlin estaba tan aterrorizado que inconscientemente sostuvo su cabeza entre sus manos durante mucho tiempo antes de volver a sus sentidos. De repente se dio cuenta de que todavía estaba ileso, y era obvio que el golpe de Zhang Xiangyu no estaba dirigido a él. Esto realmente le hizo dar un largo suspiro de alivio en su corazón. Lentamente abrió los ojos y vio que el grueso brazo de Zhang Xiangyu había rozado su mejilla y apuntaba a la pared detrás de él. Y la siguiente escena estuvo a punto de asustar a Xu Tianlin, porque se sorprendió al descubrir que el golpe que Zhang Xiangyu acababa de lanzar había perforado un espacio del tamaño de un lavabo a través de la pared directamente detrás de él. Xu Tianlin nunca había visto un puñetazo tan feroz antes, e inmediatamente se quedó aturdido por la incoherencia. Inmediatamente después, sintió una ráfaga de calor en sus pantalones, y un sonido de traqueteo provino de las plantas de sus pies. En este momento, la cara de Xu Tianlin estaba toda roja, y no sabía si era porque estaba asustado por Fan o porque estaba avergonzado por tener miedo de orinar. Capítulo 492. Oh, ¿eres un hombre o no? ¿Cómo te atreves a asustarte y orinar así? Zhang Xiangyu miró a Xu Tianlin como si estuviera viendo una broma, y esparció ferozmente la mano que vino a agarrar el cuello de Xu Tianlin. En el momento en que soltó su mano, fue como si Xu Tianlin se vaciara de sus huesos y todo su cuerpo se debilitara. Zhang Xiangyu no pudo evitar suspirar y sacudir la cabeza. «Qué jodidamente repugnante, te lo diré por última vez, esta es la última vez que te permito que me hables así. Si hay otro momento, te lo garantizo. Que será tu cabeza la que salga volando del agujero». En este momento, Xu Tianlin, ¿cómo se atreve a decirle una palabra? Asintió apresuradamente con la cabeza juguetonamente. Sé, lo sé, no te preocupes, definitivamente nunca me atreveré a hacerlo de nuevo, lo prometo. Zhang Xiangyu sonrió. Muy bien, como un perro. Solo debería ser obediente. Bueno, déjame decirte el negocio, vine aquí hoy para informarte de una cosa. Es decir, la compañía de Ye Yunji ahora ha sido demandada, lo harán, congelarán sus cuentas bancarias a primera hora de la mañana por negarse a pagar a Liu Guao y a la banda de contratistas de ingeniería por el proyecto, y al hacerlo, estarán completamente en un callejón sin salida. Me has seguido durante tanto tiempo, por supuesto que no te dejaré trabajar por nada. A primera hora de la mañana, puedes ir y hablar con Ye Yunji sobre la adquisición. Zhang Xiangyu se burló.
En el pasado, todavía tenía espacio para maniobrar, por eso era tan fuerte, ahora se enfrenta a un callejón sin salida, solo quiere rechazarte ahora, pero no tiene el capital para hacerlo. Entonces, es hora de que ganes dinero. Después de que terminó de hablar, Zhang Xiangyu dio un paso y caminó en dirección a la puerta de la villa. Y esta vez, Xu Tianling nuevamente no se dio cuenta de cómo se fue exactamente este tipo. Era como si viniera y se fuera sin dejar rastro, como si apareciera de la nada. Y finalmente desapareció de la nada. En el momento en que se fue, Xu Tianling sintió de repente que su cuerpo temblaba de frío. Fue solo después de mediodía que Xu Tianling recuperó el sentido. Se tocó los pantalones empapados y casi vomitó. Rápidamente miró a su alrededor y descubrió que Zhang Xiangyu se había ido por completo antes de dejar escapar un largo suspiro de alivio y lentamente se sentó en una silla, maldiciendo en voz baja: «Maldito hijo de perra, casi me atrapas. Asesinado», pero aunque la boca maldijo a la otra parte, pero el corazón de Xu Tianling, para Zhang Xiangyu todavía está lleno de miedo. Si fue en el pasado, Xu Tianling no puso demasiado a la otra parte en sus ojos, también solo pensó: esta persona parece ser muy rica, derrochando dinero como basura y tiene un coeficiente intelectual muy alto. Pero después de la escena de ahora, Xu Tianling solo había visto la brecha entre él y Zhang Xiangyu por completo. La distancia entre ellos estaba lejos de la brecha entre el dinero y el coeficiente intelectual, eran simplemente dos niveles. Xu Tianling se dio cuenta claramente de que Zhang Xiangyu estaba en ese nivel. Quizás era algo que nunca podría alcanzar en su vida. Porque no importa de qué manera lo mirara, la otra parte era casi una presencia aplastante para él. Esto realmente hizo que el corazón de Xu Tianling se sintiera un poco bloqueado, porque parecía significar que aunque la otra parte no se tomó en cuenta, este tipo era imprudente y no se veía a sí mismo como un ser humano, todavía no había nada que pudiera hacer sobre eso. La brecha entre los dos está ahí, y esa clase de abismo no se puede salvar con unas pocas palabras o con dinero. Anteriormente, Xu Tianling solo se había dado cuenta de que Zhang Xiangyu no podía ser provocado fácilmente. Pero ahora, se sorprendió al descubrir que no podía permitirse meterse con la otra parte en absoluto. Además, todavía quería vivir y no quería que su cabeza fuera como esa patética pared todavía. Ser convertido en migajas, por lo que estar en paz consigo mismo parecía ser lo único que podía hacer. Xu Tianling suspiró, y lo hizo casi desde el fondo de su corazón. Descartó la idea de vengarse del propio Zhang Xiangyu. Volvió su mente al cuerpo de Ye Yunjie. Justo ahora Zhang Xiangyu había dejado muy claro que debido a que no le había pagado a Liu Guao y a los contratistas del proyecto City South, Ye Yunjie ahora estaba siendo demandado. El principal negocio de la empresa es brindar una amplia gama de productos y servicios al mercado. También era Zhang Xiangyu quien dirigía el espectáculo. Pero estos asuntos no le interesaban en absoluto a Xu Tianling, lo que realmente le interesaba era, naturalmente, el proyecto City South. Zhang Xiangyu tenía razón, en el pasado, porque todavía tenía fondos excedentes a la mano, por lo que Ye Yunjie aún podía llamar su engaño y atreverse a pasar un mal rato cuando fue a adquirir el proyecto sur de la ciudad. Pero el actual Ye Yunjie. Pero ahora Ye Yunjie ya no tiene esa columna vertebral. Una vez que se congelaron los fondos, sin mencionar la posibilidad de revivir el proyecto City South, incluso la demolición del proyecto en construcción que Jiang Gao y ella habían prometido públicamente antes, solo podría convertirse en un cheque en blanco. Más importante aún, la congelación de los fondos significa que a Ye Yunjie le resultará difícil seguir adelante. Cualquier proyecto de reconstrucción del sur de la ciudad se convertiría en un objetivo lejano, y es posible que ni siquiera pueda mantener su compañía actual. Así que ahora, o no, mañana por la mañana, Ye Yunjie será como Xu Tianling y podrá sentir profundamente lo que es tener un cuchillo clavado en su cuello. Y cuando todo está en un punto muerto, ella no tiene la capacidad para demoler el proyecto en construcción ni la fuerza para reconstruir el sur de la ciudad. Y lo que es más, no tiene suficiente capital para hacer otra cosa. Todo lo que Ye Yunjie enfrenta será un punto muerto porque los fondos están congelados. De este modo,
Parecía que vender el proyecto City South era lo único en lo que Ie Jung-hye podía sentarse. Después de todo, si persistiera por más tiempo, el proyecto Ciudad Sur solo actuaría como un vampiro, chupando toda la sangre de Ie Jung-hye sin poder crear valor para ella. En ese caso, la mejor solución fue venderlo. Sin embargo, mira a tu alrededor. En todo el río Chu, el único que podía hacerse cargo de un proyecto tan grande era la familia Shu. Y en ausencia de competidores, en la situación más indefensa para Ie Jung-hye, al final, ¿no era cierto que Ie Jung-hye aceptaría cualquier precio que ofreciera? Cuando pensó en esto, Shu Tianlin no pudo evitar sonreír de buena gana. Parecía haber visto el día en que el proyecto en el sur de la ciudad, que había agitado todo el río Chu, se convertiría en su propiedad. A la mañana siguiente, Jian Bao se estaba quedando dormido cuando lo despertó un fuerte golpe en la puerta. Jian Bao se apresuró a abrir la puerta y vio a la joven secretaria de Ie Jung-hye parada frente a su puerta a toda prisa. Jian Bao miró la hora y descubrió que eran solo las 7 en punto, por lo que preguntó: ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? La secretaria asintió pesadamente y dijo: Joven Jian, algo ha sucedido, la señorita Ie quiere que vayas lo antes posible, te está esperando en su oficina ahora mismo. Capítulo 493. Cuando Jian Gao vio la mirada nerviosa en el rostro de la secretaria, supo que algo debía haber sucedido nuevamente. Sin embargo, ha habido demasiados incidentes en los últimos días, y Jian Gao hace tiempo que se había acostumbrado un poco a ellos. De todos modos, ahora que ya era así, Jian Gao ya podía entender profundamente el significado de la frase. Los piojos no tienen miedo de morder cuando hay muchos. Jian Gao asintió con la cabeza y rápidamente se volvió para buscar su chaqueta. Siguió a la secretaria hasta la oficina de Ie Jung-hye. En este momento, había varias personas de pie en la oficina de Ie Jung-hye, todas las cuales parecían solemnes, como si algo terrible hubiera sucedido. Al ver venir a Jian Bao, Ie Jung-hye se levantó apresuradamente y dijo: He calculado mal. ¿Qué ocurrió de nuevo? Jian Bao preguntó con el ceño fruncido. Ie Jung-hye suspiró y dijo: ¿Aún lo recuerdas? Ayer Liu Guao dijo que nos iba a demandar por no pagar el proyecto. Jian Bao asintió, no muy sorprendido. ¿Fue a demandarnos? Ie Jung-hye asintió. Pero luego rápidamente negó con la cabeza. Demandó, pero el asunto era mucho más serio de lo que pensaba, porque originalmente pensé que incluso si Liu Guao nos demandaba, no importaría, después de todo, siempre y cuando no respondamos la demanda o arrastrar el asunto, entonces no habría nada de qué preocuparse en este asunto. Pero todavía hay una situación inesperada, ¿verdad? Jian Gao parecía saber ya lo que diría Ie Jung-hye a continuación. Ie Jung-hye asintió con la cabeza. Lo que me sorprendió fue que Liu Guao nos demandó de inmediato, y temprano en la mañana, recibimos noticias de que nuestro proyecto bancario había sido congelado. ¿Qué? Jian Gao encontró esto un tanto increíble. ¿Cómo es posible? Aunque no sé mucho sobre esto, sé que incluso si es un procedimiento también lleva un tiempo pasar, ¿cómo podrían simplemente demandar de su lado? E inmediatamente congelar la cuenta bancaria de este lado. Esto no está en línea con el proceso, ¿verdad? Ie Jung-hye extendió sus manos con impotencia, pero el hecho ya es así. Obviamente, cualquiera sabe que esto no está en línea con las normas y procesos. También envié apresuradamente a alguien para contactar al banco y al departamento legal de Chujian, pero al otro lado no respondió a nada más que entregarnos una citación y se negó a responder a ninguna de nuestras preguntas. Esta noticia realmente hizo que Jian Bao se sintiera un poco sorprendido, a pesar de que había experimentado tantas cosas en los últimos días y ya tenía algo de inmunidad en su corazón, todavía estaba sorprendido por esta noticia. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que el otro lado haría las cosas de manera tan absoluta? ¡Qué repugnante también! Jian Bao apretó el puño y apretó los dientes. Esto es demasiado feo para comer, ¿no? Eso es correcto. Jian Gao de repente recordó algo y volvió a preguntar apresuradamente. ¿Todos nuestros fondos han sido congelados?
Como Jian Hao esperaba una respuesta negativa de Ye Junhie y de él mismo, pero el resultado final fue increíblemente decepcionante. Todos los fondos deben mantenerse en la misma cuenta, esta es la regla de la empresa. Ye Junhie dijo. E incluso si se pone en una cuenta diferente, no ayudará, porque incluso mi cuenta personal ahora ha sido congelada, hacen las cosas de manera muy absoluta, es obvio que es Situnam premeditado y este tipo de cosas, ¿eh? Y Junhie soltó una risa fría. Dijo. Obviamente todos son serpientes y ratas, solo quieren forzarnos por completo a un callejón sin salida, y es obvio. Lo hicieron. Ye Junhie le dio una palmada en la frente con una cara que hablaba de frustración. Y en ese momento, uno de los varios jóvenes que estaban aquí de repente habló. Entonces, hermana Ire, esas pocas personas en el salón, ¿cómo vamos a tratar con ellos? Ye Junhie no dijo nada y caminó solo hacia la ventana. Encendiendo un cigarrillo, parecía estar pensando en una forma de sobrellevar la situación. Jian Hao preguntó apresuradamente. ¿Quiénes son las personas en el salón? El joven rápidamente se inclinó levemente ante Jian Hao y dijo en voz baja. Joven Jian, ¿no lo sabes? Hace solo media hora, nuestro lado acaba de recibir un mensaje de que el banco había congelado la cuenta. Inmediatamente después, varios de nuestros anteriores los socios vinieron a nuestra puerta, pidiéndonos que nos apuramos y paguemos la transacción. ¿Cómo podía haber tal coincidencia? Era obvio que esto también fue premeditado. Jian Hao finalmente entendió por qué Ye Junhie estaba de tan triste humor, porque la casa tenía goteras y todo se había precipitado, era extraño que Ye Junhie pudiera estar de buen humor. Jian Hao negó con la cabeza y le preguntó al joven. ¿Cuánto es el dinero total? No es mucho dinero, solo 300 millones, pero realmente no podemos conseguir el dinero en este momento. El joven suspiró, y la otra parte ha dicho que si no reembolsamos la transacción hoy, entonces tenemos que seguir lo que está escrito en el contrato. Tendremos que pagar a la otra parte 10 veces el monto del incumplimiento. De contrato, son 3.000 millones con intereses, ¿tanto? Jian Hao no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío hacia atrás. Ciertamente no quería tanto dinero para sí mismo. Debido a las dificultades temporales, se daría la vuelta y devolvería 10 veces la cantidad predeterminada a las personas de una sola vez. Y aunque esta indemnización por daños y perjuicios fue una cantidad enorme, ya que todo estaba escrito en blanco y negro en el contrato. Entonces no hay nada que se pueda hacer al respecto. Liu Guao se demandó unilateralmente a sí mismo y aún pudo congelar su cuenta bancaria, si el deudor de 300 millones aceptaba el contrato y también se demandaba a sí mismo. ¿No estarían realmente muertos? Jian Hao no pudo evitar sentir algo de dolor, miró apresuradamente a Ye Junhie que estaba de pie junto a la ventana fumando, en este momento, ella ya había fumado la mitad de su cigarrillo, pero su expresión seguía siendo así de tensa. Hermana Ire, ¿tienes una solución? Jian Hao de repente abrió la boca y preguntó. Ye Junhie finalmente respondió y negó en silencio con la cabeza. Al ver esto, Jian Hao tampoco pudo evitar suspirar y dijo. ¿Por qué no hipoteco el patio número 1 de primera clase de Aizen a esas personas primero? Es importante resolver el problema inmediato primero, y para el resto, nosotros pensaré lentamente en una solución. Al escuchar esto, Ye Junhie apagó el cigarrillo que sostenía y dijo apresuradamente. No, son cosas tuyas, no estoy de acuerdo. Ye Junhie caminó hacia Jian Hao mientras hablaba. Y antes de que sus palabras cayeran, inmediatamente después una voz fuerte y clara vino desde fuera de su oficina, nosotros tampoco estamos de acuerdo. Esta voz acababa de caer, seguida de 4 o 5 personas que entraban rápidamente desde afuera, cada una aparentemente todavía luciendo infeliz. Tan pronto como estas personas entraron, se pararon frente a Jian Hao, algunos de ellos se miraron el uno al otro, y finalmente un hombre obeso de mediana edad que no era muy alto en la cabeza habló. Oh, joven Jian, ¿cierto? Me temo que no nos tomas a nosotros, la gente, como mendigos, ¿verdad? Tu empresa nos debe 300 millones de dólares, ¿por qué quieres despedirnos con una villa de 70 millones de dólares? Tu cálculo es un poco demasiado inteligente.
No crea que no sabemos que el banco ha congelado sus fondos y quién sabe cuándo se descongelarán. ¿Quién sabe si irás a la quiebra o no? Así que más que eso, no digas, date prisa y devuelve el dinero. Capítulo 494. No tienes que decir que somos codiciosos e ingratos, todos en Chujian saben que ahora estás en el momento más difícil, y es solo cuestión de tiempo antes de que vayas a la quiebra. Así que no digas nada más. Inútil, date prisa y trae el dinero. De lo contrario, no nos culpes por ser despiadados, también te demandaremos. Algunos ancianos estaban tan desesperados que parecían negarse a darse por vencidos si no les daban el dinero hoy. Y era obvio que cualquiera podía ver que estas pocas personas que vinieron aquí hoy para cobrar su deuda era una mentira, y que deliberadamente estaban dificultando las cosas para Ye Junhie y Jian Ao era real. Después de todo, sus palabras acababan de dejarlo claro. El lado de Ye Junhie acababa de recibir la noticia de que la cuenta de su empresa había sido congelada. Uno por uno, todos siguieron su ejemplo y lo supieron. Lo siguiente que supieron fue que la cuenta bancaria de Ye Junhie había sido congelada y no podían sacar dinero de sus manos, sin embargo, se apresuraron a pedir dinero en este momento. ¿Eso es pedir dinero? Claramente fue un gran éxito. Pero incluso Jian Ao pudo ver que este era el caso. No podía hacer nada al respecto, porque incluso si las personas eran difíciles y groseras, no podían evitar tener el contrato en sus manos. Esta cosa no se fue a ninguna parte, y uno no tenía ninguna razón para hacerlo. Jian Ao miró a estas personas de arriba abajo, su rostro bajó con tristeza y habló. Espero que puedan entender una cosa, cuando digo que les daré el patio de Aisenjipin 1, es para compensar parte del dinero a deuda, no el monto total, como para el resto del pago, dame algo de tiempo, como máximo mañana, te lo devolveré en su totalidad, e incluso puedo pagarte un poco más de intereses, tienes que entender que en este mundo de negocios, estamos buscando una cooperación en la que todos ganen, pero si quiere matarme por su propio beneficio. Entonces, lo siento, me llevaré algunos, incluso si me estoy muriendo. Las palabras de Jian Ao ya tenían algunos elementos más de amenaza en ellas. Jian Ao, por supuesto, tenía claro que enfrentarse a unas pocas personas, no tenía sentido comprometerse con ellas o hablarles amablemente, porque el propósito de su visita de hoy era por dinero, 10 veces más dinero. Así que sería una tontería tratar de hacer que se arrepientan, sin importar cuántas palabras buenas se les diga. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿por qué no hacer algo difícil, algo que les dé miedo? De esa manera, tal vez habría una pequeña posibilidad de que las cosas cambiaran. La última mirada sombría de Jian Ao recorrió a esas pocas personas mientras continuaba con frialdad. Y debe ser claro, mis palabras de ahora no fueron una discusión contigo. Como no fue una discusión, fue una orden para el otro lado. Esas pocas personas obviamente todavía tenían escrúpulos sobre Jian Ao. Después de todo, en comparación con un pequeño grupo de personas como ellos, cuyos activos eran solo unos pocos cientos de millones de dólares. La capital en manos de Jian Ao era docenas de veces más que la de ellos. Y a una edad tan joven, con tanto dinero en sus manos, ¿quién podría decir qué tipo de figura celestial se escondía detrás de Jian Ao? Estas pocas personas se miraron entre sí, y la arrogancia que acababan de sentir parecía haberse desvanecido en algunos puntos. Sin embargo, todavía parecía que iban a verte en la corte si no me pagabas. El hombre obeso de mediana edad que encabezaba el grupo suspiró y dijo. Jian, no necesitas asustarnos con estas palabras, estamos aquí para cobrar una deuda, no para discutir contigo. Pero si no lo haces. Déjelo, luego lo siento, acabamos de dejarle claro lo que debe hacer. Así es como firmamos el contrato. Y mírelo usted mismo, el contrato ha expirado durante una semana, así que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. La otra parte parecía estar tratando de razonar con Jian Ao, pero Jian Ao solo se rió. Incluso si no sabía el motivo de este asunto, esta persona acababa de decir que habían venido a cobrar la deuda una semana después de la fecha del contrato, e incluso habían dicho que esto era lo mejor que podían hacer por sí mismos.
No vinieron a cobrar la deuda antes porque pensaron que Ie Jung-hye no estaría peor con una cantidad tan pequeña de dinero. Pero ahora que han venido a cobrar la deuda, solo otros los alientan entre bastidores. Además, también vinieron porque vieron la oportunidad de arrancar un gran trozo de carne grasa de Ie Jung-hye. En cuanto a la retórica que acaban de usar, miente al diablo. El rostro de Jian Ao estaba sombrío cuando finalmente preguntó. ¿Realmente no puedes darnos unos días más de gracia, verdad? El hombre de mediana edad al frente del grupo se rió con frialdad. ¿Perdón? ¿Cómo puede darnos un respiro? Ya pasó medio mes de la fecha de vencimiento del contrato, así que ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, por no mencionar. ¿En medio mes podrás conseguir los 300 millones? ¿No crees que no sabemos que el banco te ha congelado? Todos los fondos, sin mencionar los 300 millones, incluso los 30.000 yuanes que no tienes más, a finales de este mes, probablemente la empresa no tendrá dinero para pagar los salarios. De hecho, nos gustaría hablar de nuevo, pero ni siquiera puedes conseguir el dinero, entonces, ¿cómo podemos hablar contigo? No quiero hacer las cosas tan mal, pero no puedo evitarlo. Ya te he dado la oportunidad, pero no puedes aprovecharla, así que lo siento. Simplemente no te molestaremos más. Primero me iré. Ustedes informan los asuntos legales de la compañía y se preparan para recibir la citación. Una vez dicho esto. Luego, esas pocas personas se dieron la vuelta para irse. Espera un minuto. De repente, Jian Gao los llamó. El hombre a la cabeza del grupo se detuvo y sonrió a Jian Gao. ¿Qué te pasa, joven Jian? ¿Eres rico de nuevo? 300 millones. ¿Puedes recaudarlo? La cara de Jian Gao era un poco antinatural cuando miró a los pocos agresivos y dijo. ¿300 millones, es mucho? Jian Gao suspiró. Girando la cabeza para mirar a Ie Jung-hye, finalmente dijo con decisión. Hermana Ie, llame a mi padre y pídale que llame a 300 millones. En este momento, a Jian Gao realmente no le quedaba una sola solución. Parecía que llamar a su propio padre era la única forma de salvar la crítica situación actual. Esto fue claro para Jian Gao y, naturalmente, Ie Jung-hye también lo fue. De hecho, no había querido recurrir a Shen Aoting en busca de ayuda debido a lo que sucedió aquí. Después de todo, Shen Aoting se había entregado todo el río Chu, e incluso 10.000 millones de dólares, a sí mismo. ¿Pero qué pasó? Incluso si hubiera crecido con Shen Aoting, no tendría la cara para abrir la boca. Pero ahora, si no vuelve a abrir la boca, probablemente será demasiado tarde. Ie Jung-hye suspiró y solo pudo marcar el número de Shen Aoting sin poder hacer nada. Capítulo 495. Jian Gao suspiró, miró a esas pocas personas y dijo en voz alta. No te preocupes, solo 300 millones, te devolveré el dinero aquí. Las palabras de Jian Gao no pudieron evitar hacer que las pocas personas se sintieran un poco perdidas por saber qué decir. Después de todo, no habían venido aquí por los 300 millones, lo que querían era 10 veces el incumplimiento contractual del contrato firmado en el contrato. ¿Y si Ie Jung-hye y Jian Gao no pudieran obtener el dinero? Luego, podrían presionar aún más a Jian Gao y Ie Jung-hye, obligándolos a usar el proyecto City South u otros activos para pagar sus deudas. Sin embargo, si Jian Gao realmente se comunicara por teléfono y pidiera con éxito los 300 millones y se los devolviera a sí mismo, ¿no habrían dado la vuelta los pocos en un círculo tan grande y jugaron por nada? Al final, aunque consiguieron el dinero, fueron solo 300 millones, que estaban muy lejos de lo que esperaban. Estas pocas personas no pudieron evitar susurrarse entre sí durante un rato, y las caras de varias personas no se veían demasiado bien. Al final, todos posaron sus miradas en el cuerpo de Ie Jung-hye. Los ojos de varias personas estaban fijos en el teléfono móvil de Ie Jung-hye. En este momento, Jian Gao y Ie Jung-hye también parecían un poco ansiosos. También esperaban con ansiedad que se respondiera la llamada. La situación en Chujian ya no estaba bajo su control y el agua era demasiado profunda. Si no traían a Shen Aoting para ayudar, probablemente solo perderían aún más.
Aunque Jian Gao sintió que era demasiado para su propia cara encontrar a su padre solo después de que las cosas finalmente hubieran llegado a este punto, estaba claro que él tampoco tenía otra opción. Jian Gao también miró a Ye Yunjie, todo en lo que podía pensar era en lo que diría su padre cuando respondieran la llamada. Casi todos en la sala estaban esperando que respondieran la llamada. Sin embargo, el resultado fue un poco inesperado, porque Shen Aoting apagó el teléfono. Ye Yunjie inmediatamente se sintió un poco desconcertada, y miró a Jian Gao con asombro, diciendo: ¿Cómo se podría apagar el teléfono? El señor Shen nunca apagó su teléfono en el pasado. Obviamente, este resultado no estaba en absoluto en las expectativas de Ye Yunjie, porque había seguido a Shen Aoting durante tantos años. Por supuesto, sabía muy bien que el teléfono móvil de Shen Aoting casi nunca abandonaba su cuerpo y nunca se apagaba. Después de todo, él era el jefe de la familia Shen en el extranjero, y todavía había numerosas industrias a su cargo que necesitaban ser atendidas. Entonces, ¿cómo podría apagar su teléfono? ¿Apagar el teléfono? Jian Gao también parecía un poco incrédulo. Apresuradamente, volvió a decir: vuelve a llamar y verás. Ye Yunjie sonrió y volvió a llamar apresuradamente. En este momento, esos pocos deudores que colgaban de un hilo, después de escuchar a Ye Yunjie decir que el teléfono estaba apagado, uno por uno, bajaron un poco sus corazones. Esas pocas personas se sonrieron unas a otras, como si estuvieran felices de escuchar una gran noticia. El hombre gordo de mediana edad que encabezaba el grupo incluso abrió la boca y se burló. Señorita Ire, ¿está apagado el teléfono o simplemente no puede conseguir el dinero? Oh, si no puede conseguir el dinero, te aconsejo que lo digas con claridad, no hay necesidad de usar esos trucos para engatusarnos, todos somos adultos, no muñequitos. Ye Yunjie ignoró al hombre y solo le dio una mirada en blanco antes de continuar haciendo la llamada. Sin embargo, esta vez Ye Yunjie volvió a decepcionarse, el teléfono de Shen Aoting todavía estaba apagado. Colgó el teléfono y negó levemente con la cabeza hacia Jian Gao. ¿Todavía está apagado? ¿Por qué? La cara de Jian Gao era un poco fea, se sintió realmente un poco sin palabras, cuando era un mal momento para que su propio padre apagara su teléfono. ¿Apagar su teléfono en este momento? ¿No estaba jugando a sí mismo directamente a la muerte? Ye Yunjie negó con la cabeza y dijo en voz baja: en el pasado, tu padre nunca apagaba su teléfono, pero hoy, antes de que Ye Yunjie pudiera terminar su oración, los pocos cobradores de deudas al lado se echaron a reír. En particular, el hombre de mediana edad al frente del grupo soltó un resoplido frío incomparablemente presumido y dijo: Señorita Ire, Jian Shao, ¿puedo preguntarle si tiene algo más que decir ahora? Le he dado la oportunidad de llamar y pedir prestado dinero, pero ¿qué pasó? ¿Quién sabe si ustedes realmente no se comunicaron por teléfono, o si simplemente estaban montando un espectáculo para nosotros? El hombre suspiró, sonrió y dijo: bueno, se les ha dado la oportunidad a todos, por lo que deberían dejar de culparnos esta vez, Jian Shao. Ahora les estamos dando dos formas, o tratamos con la corte pública también. O elegimos ser privados, y escuché que ustedes tampoco parecen ser capaces de continuar con el proyecto City South. ¿Qué tal si lo miran y nos transfieren una parte del proyecto? No quiero mucho, la mitad de todo el proyecto City South. ¿Qué piensas? La cola del zorro finalmente se reveló, antes de que la otra parte terminara de hablar. Jian Gao miró ferozmente a la otra parte, con la mirada llena de un escalofrío. ¿Qué dijiste? Jian Gao miró a la otra parte. Con ojos como una antorcha, preguntó: ¿te atreves a decirlo de nuevo? Oh, después de deberles 300 millones, ¿quieres quedarte con la mitad del proyecto City South? Oh, ¿puedo preguntarte si todavía tienes cara? Jian Gao no tuvo la más mínima cortesía cuando se enfrentó a una oferta tan descarada de la otra parte, y no le gustó directamente. Ye Yunjie también hizo una mueca, claramente se había vuelto algo intolerante. Esas pocas personas, por otro lado, todavía no estaban impresionadas. El hombre de mediana edad a la cabeza se burló y dijo: ¿qué quieres decir con desvergonzado?
Es justo devolver lo que debes, pero ahora crees que no puedes soportarlo más. ¿Qué pensaste hace mucho tiempo? HMPH. Están todos en esta situación hoy porque fueron codiciosos y tacaños y cortaron esquinas en el proyecto en el sur de la ciudad, y al final lo descubrieron. Les digo que solo les estoy dando dos opciones ahora, de lo contrario, vamos a tratar con el tribunal público, y veré si puedes decir algo más entonces. Jian Hao estaba molesto y enojado, miró con dureza a la otra parte y estaba a punto de decirles que se dieran prisa y se demandaran a sí mismos. De todos modos, el asunto había llegado a esto, y la otra parte no estaba aquí para hacerse un pedazo de pastel. Dado que ese fue el caso, entonces todos. Pero justo en ese momento, una figura apareció de repente en la entrada de la oficina de Ye Yunjie. ¡Ay yo! ¿Qué pasa con esto? ¿El fuego es tan fuerte? Cuando la multitud escuchó el sonido y miró en esa dirección, todos se congelaron por un momento. Esos pocos cobradores de deudas se sorprendieron cuando vieron venir a la persona, y algunos de ellos se miraron entre sí y luego se apresuraron a saludarlos con una sonrisa en sus rostros. ¡Aigo! ¿Cómo está, señor Shu? ¿Por qué está aquí también? Es realmente un placer conocerlo. Sí, no esperaba encontrarte aquí. Estás aquí. La persona que vino no era otra que Shu Tianlin. No le importaban demasiado las pocas personas frente a él, solo les dio una sonrisa sarcástica a algunas personas y las apartó, diciendo con desprecio: No te acerques demasiado a mí, ¿te conozco? Esas pocas personas se avergonzaron instantáneamente, y después de mirarse, no se atrevieron a decir nada más. Y Su Tianlin pasó por alto a estas pocas personas y caminó directamente hacia Jian Hao y Ye Yunjie, pero debido a esos incidentes de ayer, no se atrevió a acercarse demasiado. Miró a Ye Yunjie y parecía un poco nervioso mientras hablaba. Eso, no lo esperaba, estoy aquí de nuevo. Capítulo 496. Shu Tianlin vino de nuevo, y cuando Ye Yunjie lo miró, no pudo evitar fruncir el ceño, pero su corazón estaba un poco inquieto. Porque lo que estaba pensando era que Shu Tianlin debía venir de un mal lugar cuando apareció en este momento. Quizás ya conocía el asunto de la congelación de los fondos de su empresa. ¿Qué pasó ayer, olvidado tan rápidamente? Ye Yunjie dijo con frialdad. ¿Aún te atreves a aparecer? ¿De verdad crees que mi cuchillo mariposa es solo algo para asustar a la gente? Ye Yunjie no puso a Shu Tianlin en sus ojos. Sus palabras estaban llenas de desdén. Al escuchar las palabras de Ye Yunjie, el rostro de Shu Tianlin estaba obviamente un poco abrumado, recordando lo que sucedió ayer. Todavía se sentía un poco acalorado en la cara. El odio por Ye Yunjie en su corazón también se intensificó en algunos puntos. Le dio a Ye Yunjie una mirada en blanco y dio 2 pasos hacia atrás para mantenerse un poco más lejos de Ye Yunjie. Solo entonces habló: no estoy aquí para hablarles de eso hoy, fueron muy groseros conmigo ayer, pero aún así decidí dejarlos fuera del apuro, de lo contrario con el estado y la capacidad de mi familia Shu, yo me temo que ya habrías salido de aquí. Shu Tianlin hizo una pausa y luego agregó: soy una persona muy comprensiva, y aunque me trataste así antes, he decidido no guardarte rencor. Escuché que el banco ha congelado tus fondos. Shu Tianlin habló durante mucho tiempo y se dio un gran sombrero alto. Solo entonces fue al grano. Oh, eres bastante rápido con tus noticias. Ye Yunjie soltó una risa fría, parecía haber sabido exactamente lo que Shu Tianlin quería desde el momento en que entró. Dime, ¿cuál es exactamente tu intención al venir? Pero te aconsejo que tengas cuidado con lo que dices, si hablas humano. Palabras: te dejaré libre, pero si te atreves a tirarte un pedo, creo que la temperatura de mi cuchillo mariposa, tu cuello parece saber mejor que tú, ¿verdad? Ye Yunjie se burló después de terminar su oración, sus ojos mirando a Shu Tianlin como si fuera un lobo salvaje mirando a su presa. Esto no pudo evitar hacer que Shu Tianlin se sintiera un poco adormecido en el cuero cabelludo y no demasiado cómodo por todas partes. Evidentemente, no podía olvidar el efecto intimidante que le había dado el cuchillo mariposa. Gruñó y tragó un bocado de saliva. Dudó y vaciló antes de decir con coraje:
Tú, no eres razonable, yo, lo he dicho todo, vine aquí hoy con buena voluntad, escuché que los fondos de tu empresa han sido congelados y parece que ahora todavía hay una deuda que urge saldar, ¿no? Los fondos de la empresa se han congelado y parece que hay una deuda que hay que pagar con urgencia, ¿verdad? Oh, pero puedo ayudarlos, chicos. Shu Tianling miró a Ye Yunjie con una sonrisa, ya mostrando una actitud engreída. Ye Yunjie sonrió. Ella miró a Jian Bao, luego se burló, ¿nos lo prestas por nada? La sonrisa de Shu Tianling se detuvo abruptamente, ¿qué estás pensando? ¿Sigues soñando? ¿Por qué debería prestártelo por nada? ¿Quién te crees que eres? Inmediatamente después, Shu Tianling reveló su forma original y dijo con un poco de ceño fruncido. Sé que ahora estás al final de la cuerda, y también sé que si no pagas la deuda de 300 millones de estas pocas personas hoy, se convertirán en 300 millones al día siguiente. Jaja, 10 veces más, es genial pensar en ello, ¿no? ¿Qué quieres decir exactamente con decir lo que tienes que decir, o de lo contrario piérdete de inmediato? Ye Yunjie reprendió fríamente a Shu Tianling y dijo. Estás aquí hoy, me temo que no es con el mismo propósito que ayer, ¿verdad? Si ese es el caso, te aconsejo que te pierdas de inmediato, porque ganaste. No serás capaz de salirte con la tuya. ¿800 millones? ¿Oh, realmente quieres reírte de mí hasta la muerte? Shu Tianling se apartó la boca y dijo con desdén. ¿Qué? Por favor, ¿qué estás bromeando? Estás pensando en algo incorrecto, ¿verdad? Ye Yunjie se congeló por un momento, pensando para sí misma. ¿No podría este tipo estar aquí para comprar el proyecto City South a un precio bajo? Si ese fuera el caso, entonces fue realmente extraño. Pero pronto, Shu Tianling le dio una respuesta a Ye Yunjie. Él respondió con una sonrisa sarcástica. ¿800 millones? ¿Crees que ese montón de trapos en tus manos todavía vale tanto dinero? Ustedes son demasiado presuntuosos, ¿verdad? Para decirles la verdad, vine aquí hoy. Ni siquiera tengo la intención de pujar al precio de ayer. Como era de esperar, lo había pensado demasiado, esta Shu Tianling realmente no se había defraudado en absoluto. Ye Yunjie no pudo evitar burlarse en su corazón y miró a Shu Tianling con indiferencia. Quería ver qué más quería hacer él. Pronto, Shu Tianling continuó diciendo. El proyecto actual en el sur de la ciudad tiene una calidad de ingeniería deficiente. Se enfrenta al riesgo de que el proyecto sea desmantelado, y hay un montón de proyectos podridos, además de que los fondos de su empresa han sido congelados de nuevo. ¿Qué te hace pensar que el montón de trapos vale todavía 800 millones? Shu Tianling extendió 3 dedos y dijo con una sonrisa sarcástica. ¿Qué tal esto? ¿No les deben 300 millones? ¿Qué tal esto? Ofrezco 300 millones para comprar el proyecto del sur de la ciudad, y luego 300 millones para que tapones los agujeros de esta gente, de esta manera. ¿No es bueno que todos seamos felices? Shu Tianling luego se echó a reír. Y no digas nada sobre mí aprovechándome del fuego, ¿a quién puedes culpar? ¿Quién te dejó incendiarte? ¿Quién te hizo sufrir? Ahora tienes otra opción que vender el sur del proyecto de ciudad. De hecho, las palabras de Shu Tianling tenían algo de verdad. Ahora, Jian Gao y Ye Yunjie, casi todas sus dificultades se habían precipitado juntas, y ahora no se podía contactar a Shen Aoting, lo que equivalía a que su última gota de salvación se hubiera ido. A estas alturas, parece que no les queda otra salida que vender el proyecto City South. También parece que ha elegido este momento para comprar el proyecto, que es una oportunidad única en la vida. Pero parece demasiado presuntuoso. Después de todo, el proyecto South of the City es un proyecto de miles de millones de dólares que se invirtió por adelantado. Parece que solo pensó en cómo sacarle el máximo provecho, olvidándose de que los demás tampoco son idiotas. Después de que Jian Gao y Ye Yunjie escucharon la oferta de Shu Tianling, los dos se miraron y se rieron, sacudiendo la cabeza. ¿No estás despierto? Jian Bao se rió amargamente. Por favor, regresa y recupera tu sueño de nuevo, porque descubrí que lo que dijiste era una charla de ensueño. ¿300 millones?
¿Cómo dijiste eso en voz alta? ¿No crees que estás bastante idiota? Ie Jung-hee resopló en respuesta, aparentemente sin molestarse en prestar atención a Shu Tianlin. Shu Tianlin, sin embargo, permaneció indiferente y, en cambio, se burló. ¿No estoy despierto? Te aconsejo que te despiertes, ahora que el proyecto del sur de la ciudad está completamente muerto. ¿Crees que todavía puedes voltear el cielo? Te diré una última cosa, los peces gordos de la cima ya lo han decidido. Si no me vendes el proyecto del sur de la ciudad ahora, creo que estarás llorando en menos de una semana. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.